Hola, 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 hola a todas, todes, todos. Bienvenidos. Nadie pensaba, nadie daba un peso por este programa, pero ya vamos en el tercer episodio de Los del Clima. Hoy de nuevo acompañado de este hermoso grupo de quienes están acá con nosotros y quienes están detrás de lo que ustedes están viendo. Hola Pau, ¿cómo estás? Bien, con toda la energía. ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien? ¿Y tú, Fran? ¿Cómo va todo? Todo bien por acá, nosotros sí le damos un peso por este programa, más de un peso, 5, Dólares. no 10, Bueno, sí, pero ya sería mucho. cada vez los dólares están menos avaluados en nuestro continente, en nuestra región, así que pues tampoco Aprovechemos. es mejor dar pesos, en definitiva. Ok, bienvenidas, colombiano. bienvenidos a este programa de Los del Clima. Hoy vamos a estar hablando de varios temas, pero básicamente vamos a estar mezclando o más bien titubeando entre dos cosas, es BTS o es el niño. Vamos a tener un buen chisme sobre lo que está pasando en la región políticamente y eso cómo se vincula con los temas que nosotros trabajamos alrededor de cambio climático y temas ambientales. Vamos a hacernos la pregunta de si es BTS o es el niño. Y vamos a tener un juego, como ya tenemos la costumbre de jugar en este programa, hoy vamos a tener un juego que se llama Tírate un facto. Ya más adelante les vamos a explicar. Y al final, como siempre, vamos a hacer una pequeña reflexión de lo que viene en América Latina. Así que, pues que suene la música y que disfrutemos este programa porque vamos a ir a ritmo de BTS y de otras cosas en este programa de hoy. Así que suene. Esa. Bueno, así que para empezar con el chismecito de esta semana, el chisme que les tenemos para hoy, pues Paula nos va a hablar de ese chisme que tiene que ver mucho con Brasil y con la campaña política que recién está comenzando a empezar. Esto suena muy, muy raro, pero un poco es así, Paula. Sí, se vienen muchas cosas en Brasil. Yo sé que a veces los países latinoamericanos hispanohablantes quizás como que no ven tanto lo que pueda pasar en Brasil, quizás por la barrera de la lengua, etcétera, pero hay cosas muy relevantes. Bueno, efectivamente, esto para poner en contexto a nuestra querida audiencia, se vienen las elecciones presidenciales en Brasil el 4 de octubre, bueno, y no solo van a escoger al próximo presidente, sino que también, bueno, vicepresidente, miembros del Congreso, etcétera. Y de cara a eso es que se han lanzado las campañas presidenciales de manera oficial, ¿ya? De hecho, vimos hace poco bueno, el actual presidente Lula da Silva lanzó oficialmente su candidatura para ser reelegido y unos días antes también la lanzó Flavio Bolsonaro, que si no lo conocen, pero a lo mejor el apellido les da una pista, es el hijo del expresidente de ultraderecha Jair Bolsonaro, ¿ya? Y por lo tanto, bueno, Flavio hizo el lanzamiento oficial de su campaña, estuvieron exponentes de su sector como Javier Milei, entre otras cosas, pero yo creo que una de las grandes polémicas que surgió a partir de eso fue que en este acto de lanzamiento oficial salió un avatar de Jair Bolsonaro, hecho con inteligencia artificial. ¿Y por qué es polémico, dirán ustedes? Si todo el mundo hace cuestiones con inteligencia artificial, tenemos a las tías que hacen afiches de ellas, tenemos gente que lo ocupa para múltiples fines, pero resulta que aquí el tema está en que el expresidente Jair Bolsonaro está en arresto domiciliario, ¿ya? Está en arresto domiciliario y él tiene prohibido comunicarse de manera pública. Entonces, esto de que haya salido en un modo persuasivo en el acto de campaña, o sea, en el lanzamiento de campaña de su hijo, claramente que generó una serie de reacciones y también incluso impugnaciones judiciales de parte de partidos de izquierda, como de cuáles son los límites del uso de tecnologías como la inteligencia artificial, qué pasa si es que Jair Bolsonaro dio autorización para que apareciera su imagen, a pesar de que el avatar parte diciendo, bueno,
yo soy generado por inteligencia artificial, pero de cierta manera tiene ahí un punto de que, claro, él está en arresto domiciliario y no debiese por qué salir incluso representado por un avatar, o eso es lo que dicen algunos. Entonces, está tudo passando, tudo acontecendo no Brasil. Así que, bueno, hay que estar súper atentos a lo que se venga, sobre todo con la reconfiguración política que se está viendo en América Latina. Y hay que recordar que, claro, el uso de la inteligencia artificial está muy, muy extendido ya y ya ha llegado obviamente a las campañas políticas a tal punto que el que hoy es, bueno, presidente de Colombia, hizo su programa de gobierno con inteligencia artificial. Es decir, Wow. exacto, tenemos inteligencia artificial incluso para hacer hasta el programa de gobierno por el que eligen a una persona. Pues esto que pasó en Brasil es muy Black Mirror, ¿no? Hay un capítulo de Black Mirror que hay un candidato que es como un avatar, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí, eso mismo me estaba preguntando, como cuánto faltará para que tengamos ya oficialmente un candidato que sea un avatar, ¿no? Como eh, alguien Como ficticio ahí. Waldo, creo que se llamaba ese Sí, personaje. Claro, Waldo de un Black Mirror. Bueno, presidente. Waldo Bolsonaro pronto va a estar siendo elegido en Brasil y ya las encuestas. Lo que pasa es que uno tiene que ver qué tipo de encuestadoras hay, pero ya algunas encuestas en Brasil están mostrando cada vez más cerca a el hijo de Bolsonaro en términos de punto electoral de Lula. Entonces no está, digamos, tan claro que Lula pueda ser una vez más elegido. Sería el cuarto periodo de Lula, si no el estoy mal. cuarto, el tetra, que le están diciendo ahí en Brasil, que Lula va por el tetra. Y ahí, solo para agregar como un datito, las elecciones son a principios de octubre, la segunda vuelta son a fines de octubre. Se espera, en teoría, que la segunda vuelta sea entre Lula y Flavio Bolsonaro, pero ahí estaba escuchando, leyendo por ahí, lo que está pasando en todos los países, como que siempre está apareciendo como un extra por derecha que viene que aparece como más extremo que todo lo que ya era como la derecha más extrema. Y Brasil no está haciendo la excepción. Hay un candidato que se llama Renan Santos, que es un empresario y que él ha dicho que es básicamente una mezcla de Milei y de Bukele. Y que eso quiere para Brasil. O sea, Un me tipo parece que, Una como mezcla de Milei y Bukele. claro, claro. El tipo, de hecho, rompió con el bolsonarismo hace un par de años, entonces como que va a estar como medio raro, interesante, cómo se va a dar esa campaña de ultras derechas en Brasil. sí, y esperemos que también publiquen sus propuestas de gobierno en los próximos días, a ver si es que aparece, para ver, digamos, todo lo que tenga que ver con no solo materias sociales y económicas, sino que también ambientales. Recordemos lo que pasó durante la administración de Jair Bolsonaro con la deforestación, por ejemplo, con las comunidades indígenas y afrodescendientes. O sea, hay un tema súper delicado ahí a la hora de identificar las propuestas de estos candidatos. Así que mucha atención con lo que pasa en Brasil porque sin duda que es de gran relevancia. Bueno, y recuerden ustedes también que nos están viendo que pueden comentar todo lo que estamos hablando aquí en Los del Clima. Déjenos ahí sus comentarios sobre ustedes cómo están viendo las elecciones en Brasil, si saben algo de lo que está pasando allí o si quieren más contexto sobre ese país, que es muy importante en este momento porque, a ver, Brasil se está quedando solo, digamos, en esa posición que es un poco más avaladora de ciertos discursos pro naturaleza, ¿no? Brasil no ha demostrado tener un liderazgo absolutamente verde, pero sí, ese de los que tenemos ahora es el que pinta un poco más verde De lo que va y, quedando. y no Lo que exactamente, hay. está cada vez más solo y prontamente puede ser que ni siquiera Brasil esté ahí en ese mandato, sino que llegue un empresario, como está ocurriendo ya en otros países. Y bueno, y tantos expertos que hay hoy en crecimiento con y sin dinero y que se quedan sin dinero claramente. Y tampoco crecen. Así que bueno, vamos a cerrar, digamos, este chismecito y vamos a pasar a hablar algo de un país que nos regala cosas muy extrañas. Yo
me, me he preguntado mucho por qué Black Mirror no salió de Perú, porque en Perú, donde hubiese un Black Mirror peruano, sería muy divertido. Vamos a ir a Perú, no sé si ustedes saben lo que pasó allá. Eh, tenemos nueva presidente en Perú, que es Keiko Fujimori, y ahora ella se la pasa hablando mucho en Instagram, ahí la gente le comenta, le hace peticiones, ella les responde, y hace poco habló de algo que no tiene nada que ver con lo que todos estamos hablando, y es que se viene el fenómeno del niño, se vienen meses muy duros, se dice que puede ser un fenómeno del niño muy extremo, y ella hablando, perdón, en TikTok, no en Instagram, hablando en Instagram, ¿está hablando del fenómeno del niño? No está hablando del fenómeno del niño. ¿De qué está hablando Keiko Fujimori en su TikTok, Fran? Sí, ahí la nueva presidenta de Perú está intentando acercarse, no sé, como a Generación Z que quiere hacer, pero está haciendo estos lives por TikTok. Y el último que por ahí llamó bastante la atención es este acercamiento que ella quiere tener con la banda de pop coreano, K-pop, conocida por todo el mundo, BTS. Al punto de que aseguró de que los va a invitar al Palacio de Gobierno y que se va a aprender sus canciones. Por lo menos reconoció, fue honesta al decir que no se sabe las canciones, seguramente nunca en su vida las ha escuchado, pero dijo que se iba a aprender sus canciones para invitarlos al Palacio de Gobierno, y esto pasa, tal como tú decías, Esteban, en medio de... A ver, como en Perú siempre pasan muchas cosas, como tú decías, ¿no? Como el país donde la realidad siempre supera a la ficción. El país donde ser presidente es casi una obligación moral Claro, de todos los ciudadanos. claro, que a cada uno le va a tocar en algún momento. Pero Perú, efectivamente, al igual que otros países de Sudamérica, está siendo afectado por este incipiente fenómeno del niño, que es bastante fuerte, que ya está generando impactos en Perú, sobre todo en las áreas protegidas. Hay justamente ahora un debate en el Congreso de Perú, que también es el Congreso de Perú, como, como definirlo con cada personaje que aparece ahí. Pero ahí hay un debate sobre un dictamen que quiere permitir la pesca industrial en la Reserva Nacional de Paracas. Y esto está siendo obviamente apoyado por la Fuerza Popular, que es el partido de la hoy presidenta Keiko Fujimori. Entonces, como que todas estas cosas pasan en Perú, todo estos impactos ahora por el fenómeno del niño ocurren, pero ahí la presidenta está aprendiéndose las canciones de BTS. Y las coreos. Yo le quiero desear mucha suerte, más que a la presidenta con sus rutinas de aprendizaje de las canciones de BTS, a la asesora o al asesor que está detrás de ella en sus transmisiones de TikTok diciéndole qué mierda es BTS. A ese asesor, a esa asesora le quiero desear toda mi solidaridad y todo el éxito para que su presidenta logre el cometido de aprenderse las canciones de BTS y de por lo menos saber de qué diablos está hablando. Pero BTS es una banda, claro, como tú decías, Fran, tan famosa y tan exitosa que ahora no solamente pues Keiko se quiere montar, digamos, en la ola BTS, sino que hay otros políticos haciéndolo. De hecho, el K-pop en general ha sido un tema, todo un tema actualmente. Y en el caso de Chile, el presidente Kast también está hablando mucho de BTS, si no estoy mal, Pau. Sí, no, es que aquí también BTS ha dado muchísimo que hablar, si es que, bueno, nos están viendo personas de otros países, quizás no se enteraron, pero resulta que estalló toda una polémica hace un tiempo porque, bueno, BTS tenía agendados conciertos para octubre y resulta que desde el gobierno quitaron los permisos, suspendieron, digamos, la autorización, aduciendo a problemas técnicos del Estadio Nacional, ¿ya? Y esto, obviamente
dejó la tendalada, las ARMY, que son como la denominación del ejército de fans de BTS, que son súper movidas, súper bien articuladas, etcétera. Obviamente se manifestaron porque además hubo venta de entradas, entonces hubo dardos hacia el gobierno, hubo dardos en contra de la productora y resulta que esto generó, pero es que escándalo nacional. Obviamente para las personas que ya habían comprado las entradas, que también a veces son una inversión, yo ya ni quiero preguntar por los precios de esas entradas, o que se han programado. Mucha gente viaja a la capital para poder ver a su banda favorita, entonces con justa razón, desde mi perspectiva, estaban enojadísimas. Y bueno, estalló tanto la polémica que incluso la ministra de Deporte, Natalia Ducó, tuvo que recurrir a su chamán para que le leyera textos religiosos para que la calmara del estrés que le generó la crisis de BTS. Bueno, cuento corto, al final la presión de las ARMY surtió efecto, ellas lograron su cometido y se autorizó finalmente estos conciertos en el Estadio Nacional. Y después, a propósito de eso, ya cuando se enfrió un poquito más la polémica, el presidente de Corea del Sur visitó nuestro país. Esto fue hace muy pocos días y ahí, a propósito de eso, el presidente de Chile, José Antonio Kast, hizo un guiño a BTS y habló de que bueno, y que porque estas son reuniones para ver cooperación, posibles como acuerdos comerciales, etcétera, y él decía que bueno, aquí también nosotros tenemos tenemos a personas que son de Corea del Sur y que han generado una vida en Chile, y también acá BTS, digamos que tiene una presencia y que va a tener el concierto en el Estadio Nacional. No sé si pasamos a escuchar ahora a José Antonio Kast hablando de esto. El Estadio Nacional, el coliseo deportivo más importante de nuestra nación. Y el interés nacional por la cultura coreana no se limita solamente a la música, se extiende también al buen cine y, como le mencionaba, a muy buenas series que vimos que compartíamos el mismo interés con la primera dama de Corea. Y especialmente nuestros jóvenes muestran cada día más interés en estudiar el idioma coreano o iniciar estudios de posgrado en su país. Nacional, el coliseo deportivo más grandes expresiones de la cultura coreana, como es el K-pop, con exponentes como BTS. Aquí. Y además tenemos varios restaurantes coreanos en varias zonas de la ciudad de Santiago. Sí. Y además muchos productos made in Corea. Vestimos también. Oye, pero ¿notaron esa forma de referirse de Kast? El K-pop. Sí, o sea, claramente ahí no le dijo cómo se pronuncia, porque es famosísimo, o sea. Lo refleja todo. Lo refleja todo, y no, o sea, aquí nosotros estamos K-popseados total, o sea, bueno, yo tengo muchas amigas ARMY, yo no me considero ARMY, pero a mí sí me gustan mucho los realities coreanos, debo confesarlo, me encantan esos realities de solteros que uno ve y que, bueno, ahí uno ve las diferencias entre la cultura surcoreana y la latinoamericana, porque uno dice, no, acá en Latinoamérica eso no pasaría. En Latinoamérica ese hombre no sería tan tímido, pero bueno, así las cosas. Claro, los lazos entre Chile y Corea cada vez más fuertes, ¿no? Así es, así que muchas cosas pasando, pero también obviamente hay temas relevantes que debemos tener en atención con todo lo que está pasando en Chile en materia política, económica, social y ambiental. Por supuesto que en verdad lo ambiental es transversal a todo eso. Genial. Bueno, y hablando de que justamente los presidentes y la presidenta están hablando tanto de BTS y no de lo que en realidad debería hablar, no sé si ustedes vieron, pero en Perú pasó algo también interesante. Es que lo que yo les digo que Perú es una gran fuente de creatividad. Una marca le pareció una muy buena idea. Ustedes han visto que ahorita con las redes sociales y todo el asunto, las marcas que se mueven mucho en redes, les encanta pegarse de tendencias para promover sus productos. Bueno, a esta marca que se llama, entiendo yo, se llama Kids Made,
le pareció una muy buena idea agarrar el fenómeno del niño, que es un fenómeno natural que ya estamos viviendo en nuestra región, que va a tener consecuencias muy importantes, y agarró y sacó una colección que se llama El Niño Cápsula con prendas para el verano, ¿no? Las prendas para el fenómeno del niño. Entonces ven y cómpranos ropa para el fenómeno del niño. Bueno, esto despertó obviamente la indignación de muchas personas, y entiendo yo que la publicación en donde habían unas modelos vistiendo ropa muy de verano ya no está, a propósito del fenómeno del niño. Entonces, me parece que es buena idea que esta vez, en este episodio de Los del Clima, el juego que vamos a hacer en esta sección sea sobre el fenómeno del niño, y que podamos aclarar algunas cositas sobre lo que es y no es el fenómeno del niño, y qué esperar de alguna manera de lo que va a ocurrir. Y se nos ocurrió llamar a este juego el Tírate un facto. ¿Viste? Esta canción, muy inspirado en esta canción de Tírate un paso, tírate un facto, tírate un facto. Un temazo. Fran, tírate un facto. Paula, tírate un facto. Nos vamos a tirar un par de factos sobre lo que es el fenómeno del niño, para que esto vaya quedando más o menos claro y se resuelvan algunas dudas que las marcas pueden tener a la hora de sacar sus colecciones de fenómeno del niño, ¿no? Para que tú, emprendedor o emprendedora o gran marca de ropa que estás viendo este programa, estás preparando la publicación sobre tu colección de fenómeno del niño, escúchate este juego para que tu colección sea más apropiada con lo que va a ocurrir. Y a las personas que ganen en este juego, les vamos a dar 10, ojo con esto, este es el gran premio de este juego de Tírate un Facto. La persona ganadora se va a ganar 10 litros de agua para poder generar de manera ética una foto con IA abrazando a Jungkook. Entonces, por favor, yo voy a ganar. vamos con los 3 factos, vamos a por esos 10 litros de agua que en el caso de Bogotá, que es donde yo vivo, van a ser muy necesarios en los próximos meses. Y empezamos entonces con el Tírate un facto. Así que empieza Pau. Sí, mira, yo creo que es súper importante tomarse en serio este fenómeno del niño. Yo sé que ahora vemos noticias, pero a veces falta un poco como ahondar más en este fenómeno que, como muy bien decías, este bandido, es un fenómeno natural, ¿ya? Pero que no deja de tener ciertos impactos, y después, bueno, podemos comentar el vínculo que puede tener con el cambio climático, pero es un fenómeno natural. ¿Y ustedes sabían que el origen del nombre El Niño no fue de la academia, digamos, no surgió en la academia, sino que fue acuñado por pescadores? ¿Ya? Y eso es súper, súper interesante, porque muchas veces los nombres de los fenómenos vienen de la literatura científica, de la burbuja académica, por decirlo de alguna forma, pero aquí no, acá fueron pescadores de Perú, para ser más precisos, nosotros que hemos hablado mucho de Perú y que aprovechamos de mandarle muchísimo amor a todas las personas de Perú, porque realmente son lo máximo, bueno, salvo contadas excepciones, me refiero a gente que, bueno, no voy a entrar en detalle. Que ya hemos visto aquí en este programa también. Que ya hemos visto en este programa y que, bueno, pueden generar Ya ciertos daños. Exacto. Y bueno, justamente fueron pescadores de Perú que, bueno, desde hace muchos años veían que cerca de Navidad, como que comenzaban a aparecer estas aguas más cálidas, y eso afectaba la pesca. ¿Ya? Entonces estos pescadores peruanos decían como, es por el niño, la venida del niño, digamos que es el niño Jesús. Entonces fue, digamos que en honor al niño Jesús, porque era cercano a Navidad, y de esa manera este nombre fue después adoptado por la academia, y hoy en día se usa en todo el mundo. Así que una gran contribución de los pescadores de Perú hacia el mundo y en el conocimiento y en la denominación de este fenómeno que hoy nos tiene tan preocupados.
Bueno, gran facto. El niño viene también de Perú. Gracias, Perú. De nuevo. Fran, tírate un facto. Sí, yo voy a seguir la línea de Paula con el nombre de este niño y mi facto es que el niño tiene nombre, no es solo el niño Jesús, el niño se llama Enzo, pero no Enzo Fernández. Por ¿Por qué? fortuna. A ver, por fortuna. Tal como decía Paula, esto se empezó a evidenciar con el calentamiento de las aguas. La segunda parte de la definición del fenómeno del niño tiene que ver con la segunda parte del fenómeno en sí, que es la presión atmosférica. Entonces, por eso se le conoce con la sigla de ENSO, que es en inglés el niño, que se mantiene eso, Southern Oscillation, ENSO, o a veces se le escribe ENOS cuando se hace la traducción al español. ¿Cómo es que se va viendo lo del niño, la temporada del niño? ¿Cómo se sabe cuándo viene el niño? Básicamente se divide el Pacífico en zonas, todo el Océano Pacífico, y más o menos la mitad, no es exactamente el punto medio, pero es más o menos entre lo que está entre Indonesia y Perú. Se dan cuenta que es una distancia muy larga. Hay una zona que científicamente se le llama zona 3.4, donde el calentamiento del mar tiene como una más clara, es más clara la evidencia de la relación con la presión atmosférica, y eso es lo que permite anticipar algunos de los impactos que hay en el resto del planeta. Entonces, cuando se identifican anomalías, tanto en calentamiento de las aguas, por ciertos parámetros, por una cantidad de tiempo, ahí ya está oficialmente en el niño. Entonces los científicos pueden anticipar eso, por eso llevamos también tantos meses este año escuchando de que están todas las condiciones para que se desarrolle el niño, y hoy día ya tenemos como organismos internacionales, como el NOAA de Estados Unidos, la Organización Meteorológica Mundial, de que se viene un niño muy fuerte. ¿Y qué significa que es muy fuerte? Para los meses de octubre y diciembre, que las anomalías de temperatura serían muy altas. Ahí está. Entonces, el segundo facto, el niño tiene nombre, se llama Enos, Enzo, para los panas, para los reales es Enzo. Para los demás, por favor, Enos. Tan amable. Y que bueno, obviamente, en fin. Y vamos con un tercer facto, se lo voy a tirar yo, que tiene que ver mucho con lo que decía Fran alrededor de cómo se mide y cómo se puede darse cuenta la ciencia de que vamos a tener fenómeno del niño. Pues claro, se hacen estas mediciones de la temperatura superficial del mar. Esto viene desde 1980 que se está haciendo eso en esa región del Niño 3.4. Pero aquí hay un detalle que es interesante, y es que igual la temperatura del mar ha venido subiendo a raíz del cambio climático y demás. Entonces, en los últimos años se está imponiendo un nuevo método de medición que se llama el Índice Relativo Oceánico del Niño, RONI, que es el mejor amigo de Enzo, es RONI, bueno, en fin. Me encantan esas siglas. Exacto. Del niño. Entonces, se está imponiendo este nuevo índice porque ya lo que se quiere medir no es el calentamiento absoluto, sino el calentamiento relativo, porque claro, en un océano más caliente, pues hay más tendencia de altas temperaturas, pero entonces ahora ya no es en absoluto cuántos centígrados, perdón, cuántos grados sube, sino cuánto en promedio está subiendo, perdón, y en relativo a la temperatura promedio, cuánto sube. Así que eso es lo que nos está ayudando ahora a darnos cuenta de si hay niño o no hay niño. Y te toca a ti, Paula, tírate un facto. Paula, tírate un facto. Tírate un facto. Y de hecho, hablando de señales que nos cuentan un poco sobre la presencia del niño,
fíjense en los animales marinos cuando hablamos de las andanzas del niño, ¿ya? Porque, bueno, muchas veces se habla de que los peces desaparecen, entre comillas, cuando llega el niño. Y de hecho es más, si ustedes ven las noticias en Chile, incluso en las redes sociales, hay mucha gente hablando de que, ¿qué pasó con el jurel? Ya no hay jurel en el supermercado, ¿qué pasó? Pero claro, no es como que los peces se extingan, sino que puede pasar que algunas especies vayan a aguas más frías, más profundas, etcétera, y que cambien, digamos, de cierta manera o temporalmente su distribución por esta presencia de aguas más cálidas por el niño, ¿ya? Y eso también es súper importante porque afecta a las economías locales cuando hablamos de comunidades costeras que dependen de la pesca, por ejemplo. Obviamente que va a ser más difícil la captura y extracción de estos peces. Entonces, es algo que también genera repercusiones en distintos niveles. Y, por ejemplo, las aves marinas también nos dan pistas, porque las aves marinas también, y cuando uno las ve en la zona costera, están pendientes de los cardúmenes, etcétera. Y claro, estas aves también se ven muy afectadas cuando cambia la distribución temporalmente de los peces de los cuales se alimentan. Entonces ha pasado con algunas especies que sufren muchos problemas de escasez de alimento. Algunos pueden abandonar nidos, algunos pueden incluso morir por falta de alimento, lo cual, por cierto, es muy triste. Entonces, realmente que el niño puede generar un montón de repercusiones y si nosotros observamos la naturaleza, también podemos ver esos comportamientos. Así que sí, yo creo que es súper importante también fijarnos qué es lo que pasa con las comunidades de distintos seres que habitan en las costas. Queda más claro entonces que a los peces también les da calor y obviamente, porque alguien podría pensar, ay, qué chévere, el mar está más calientito. Bueno, no es tan chévere, sobre todo cuando caemos en la cuenta de esto. Fran, tírate un paso, un paso, Sí. facto. Eso. Mi último paso facto tiene que ver con el niño y el cambio climático, porque contrario a lo que a veces se cree, a veces se piensa que están muy relacionados, que el cambio climático causa el fenómeno del niño, y eso no es así, porque tal como decía Paula en su primer facto, este es un fenómeno que se está evidenciando hace siglos que los pescadores en Perú se daban cuenta de que tenían como las aguas más cálidas. Entonces, el niño corresponde a un fenómeno de variabilidad natural dentro del sistema climático, que se evidencia desde hace mucho tiempo, pero el problema ahora, particularmente en esta época, tiene que ver con que el cambio climático lo que está haciendo es que está cambiando las condiciones de base en las que opera generalmente el fenómeno del niño. ¿Por qué? Porque el calor que se acumula en la atmósfera y en los océanos, por eso, si se fijan, todos los años récord de temperatura global son casi siempre años del niño. Es decir, cada vez que tenemos un niño, este fenómeno del niño se da en un contexto calorífico de los océanos que no tiene ningún precedente. Entonces, lo que hace el cambio climático es, más que nada, amplificar los impactos del fenómeno del niño. Por ejemplo, en aquellos lugares donde el fenómeno del niño siempre ha traído lluvia, con una atmósfera que está más cálida, implica que tiene mayor vapor de agua. Entonces, eso implica que cuando ocurre el fenómeno del niño va a haber más lluvia de lo que generalmente había en niños anteriores sin contexto cambio climático. Ahí está. Entonces, el calentamiento global que muchas veces es usado como comodín para explicarlo todo y para culpabilizarlo de todo, eso sí, no para hacerse responsable de sus verdaderas causas, sino para decir, es que es el calentamiento global. Uno habla con un taxista, no, eso es el calentamiento global. No, el fenómeno del niño no necesariamente, no está causado por el calentamiento global, pero sí está empeorando las condiciones de base que lo hacen aún más grave. Y este último facto que me voy a tirar, porfa ahí pido la música de Tírate un facto. Porque este facto va para ustedes, queridos empresarios de Kids Made Here, con su colección El Niño Cápsule, porque ellos, cuando uno mira la colección que trataron de vendernos, es ropa muy sueltecita, de verano, para el calor. Y el facto viene aquí, y es que no en todas las partes del mundo el niño se manifiesta de la misma manera.
Algunas personas creen que el fenómeno del Niño es equivalente a mucha lluvia o a falta de lluvia, y esto puede ser porque en sus regiones eso es lo que ocurre, pero no, el fenómeno del Niño se comporta de manera diferente en las diferentes regiones del mundo. Entonces, aquí mismo en América del Sur hay países donde el fenómeno del Niño implica un nivel de precipitaciones mayor, mientras que en otras regiones es menor. En el caso, entiendo, de Perú y en el caso, por ejemplo, de Colombia, lo que vamos a ver es mayor sequía en casi todas las regiones de estos países, pero no necesariamente en todo el mundo es así. Entonces hay regiones, por ejemplo, en el sur de Estados Unidos o en algunas regiones de América del Sur, en África Oriental, donde es exceso de lluvia, y en cambio es sequía en, por ejemplo, Australia, Indonesia, el sur de África y en el sur de Asia. Y también aquí hay un dato que es interesante, y es que el fenómeno del Niño también se asocia con una menor actividad de huracanes en el Atlántico. Así que quienes están pensando en unirse al tren de ropa para el fenómeno del Niño deberían estar pensando en otras cosas. Ustedes, por ejemplo, Fran y Paula, si ustedes fueran a sacar una colección en su marca de ropa para el fenómeno del Niño, ¿ustedes qué prendas promocionarían? Un impermeable Mira, de Gore-Tex que se convierta en bote. En bote. Así, súper funcional. Buenísimo. Claro. Me hago millonaria. sí, Dejo el mira, tracker y me hago. es que justo estamos en la época ahora, por lo menos acá en Chile hemos tenido ya casi 2 semanas de lluvias intensísimas, que ha sido como por un frente que se le llama de mal tiempo, que es medio raro porque no es que los frentes sean malos de por O sí. sea, es un frente que le pegaba a los amiguitos en el colegio. Claro. Era malo. Algo así. Que se da porque, bueno, esto que hablábamos antes, están como todas las condiciones en esta época de que como puros corredores de lluvia que están llegando a esta zona de Sudamérica, también se ha visto afectado en países como Argentina, Paraguay, que están recibiendo bastante lluvia en estos días. Y lo que estaría muy bueno en este país es un bote, honestamente, porque Okay. de verdad nuestras ciudades no están hechas para recibir tanta agua. También son bastante como endebles, ¿no? Como que te llueve 2 minutos y se te corta la luz. Pero un bote Claro. estaría bueno para movernos de un lugar a otro. Entonces, marcas de botes portátiles, aquí está su oportunidad de brillar en las redes sociales con el tren del Niño. En el caso de Colombia, por ejemplo, yo ¿saben qué pondría? Yo pondría una colección de ropa, como que tú tengas paneles solares como por toda la ropa, y como va a haber tanto, como va a faltar la lluvia, como que tú puedas generar tu propia electricidad con tu ropa, porque las hidroeléctricas se van a secar y dependemos de la hidroelectricidad en países como Colombia, como Ecuador. Entonces, qué mejor que tener, por ejemplo, un sombrero que arriba tenga un panel solar y que tú estés caminando y te va generando una batería que llevas como mochila. Y Claro, cuando y que llegas a tu casa, exactamente, cuando llegas a tu casa puedes usar esa electricidad porque hidroeléctricas pues van a sufrir mucho por falta de agua. Y bueno, pues nada raro que, como pasó ya hace unos años en Bogotá, volvamos a tener racionamientos de agua. Así que, no sé, yo los 10 litros de agua para generar la foto abrazando a John Cook se la voy a dar a... Uy, no sé, es que son 10 litros de agua que yo voy a necesitar. Pero yo creo que el facto de los pescadores estuvo buenísimo. No sé, Fran, ¿tú qué opinas? Se lo damos a Paula. yo creo que yo merezco. Se lo podemos dar a Paula, ya que ya tiene una imagen de fondo con BTS ahí, entonces Claro. Yo vine preparada, ¿no? como, A propósito, a mí me pasó lo mismo que le pasó a Cast. Yo no sé pronunciar el nombre del señor John Cook. O sea, se llama así, se pronuncia así. Yo No, tengo que ahí me confesarlo perdí. ante mi audiencia. Yo no he escuchado jamás una canción de Sí. BTS, a no ser de que por accidente en un bus me la hayan puesto. yo creo que sí la has escuchado. En un Sí. taxi, Tu en No un cerebro Uber. sabrán lo va a retener. perdonar. No sabrán perdonar nuestras queridas ARMY, que les mandamos muchos cariños, y nuestro querido BTS. Gracias por tanto. ¿Cómo Gracias. Si decirlo? es que está viendo este programa, nos perdona. Así Exacto. que con la música de fondo de Tírate un Facto, le vamos a dar un aplauso a Pau, que es la ganadora de
10 litros de agua para generación de imágenes con IA. Así que, Pau, llévate tus 10 litros de agua y ve preparando tu bote. Porque vamos a terminar con en este programa, ya se nos está acabando, se me fue a mí por lo menos volando este programa con tanto facto. Porque como ustedes lo han dicho, el tema de BTS, el tema del K-pop o K-pop, como diría nuestro presidente chileno, pues se ha tomado claro en la agenda política. En el caso de Colombia, pues quienes están en ese país y quienes no están y se dieron cuenta o lo van a recordar. Y es que cuando el candidato de gobierno, quien era el candidato que prometía extender las políticas de Petro, Iván Cepeda, cuando se vio ahogado en su estrategia política, que fue muy mala al final desde la campaña y perdió la primera vuelta, lo primero que hizo fue acudir a las K-Pops, a las cuentas de K-Pop en redes sociales para que las ARMY un poco salvaran su campaña. Un poco lo que un poco leíamos en ese momento era: yo ya no fui capaz, yo ya no fui capaz de ganar, así que ustedes K-Pop salven la patria. Y el K-Pop fue muy, muy importante. Bueno, lo importante es que, o mejor dicho, lo clave es que el candidato sí recuperó. El país en mano de la... Exacto. Dejemos a la izquierda colombiana en manos de las ARMY, porque el candidato no pudo con lo que tenía que hacer. Así que en ese contexto, pues el candidato pudo remontar un poco, no pudo remontar, pudo recortar un poco la distancia con el candidato que finalmente ganó y que se posesionó ya como presidente de Colombia. Así que en Colombia, básicamente, lo que estamos esperando es que el nuevo gobierno, que viene con la promesa de fracking, de más minería, de retornar el petróleo a full, que además quiere modificar la forma en que se le consulta a las comunidades en temas, en cualquier tipo de proyecto de infraestructura y de minería, y además que está hablando de hacer los estudios de impacto ambiental, que es una cosa bien seria, porque es mirar cómo un gran proyecto, por ejemplo, de una carretera puede impactar un ecosistema sensible. Lo que está prometiendo es que lo va a hacer con inteligencia artificial. Así que eso es lo que estamos esperando en Colombia en términos ambientales. Un discurso que cada vez más pone en el centro los negocios que se pueden hacer con la naturaleza y no cómo prepararnos, por ejemplo, para el fenómeno del Niño, que nos va a costar muchísimo en términos de acceso a agua y demás, y que probablemente va a reactivar las térmicas, a carbón, a gas y demás. ¿Qué más esperamos en América Latina, en países como Chile y en otros? Paula y Fran. Sí, bueno, a ver, yo creo que se ven tendencias similares a lo que está pasando ahora en Colombia, bueno, lo que está aconteciendo acá en Chile. Son demasiadas cosas pasando, es imposible resumirlo en estos pocos minutos que tenemos, pero sí hay varios cuestionamientos en torno a la mega reforma, que es este proyecto de ley de reconstrucción nacional que impulsa el gobierno de José Antonio Kast, con el fin de como fomentar el crecimiento económico, aumentar las inversiones, etcétera, pero que, claro, incluye ciertas medidas que tienen repercusiones o que tendrían repercusiones en la institucionalidad ambiental. Entonces han salido muchas críticas en torno a cómo se quiere desregular la institucionalidad ambiental o la normativa ambiental en general, y cómo podría afectar, por ejemplo, el sistema de evaluación de impacto ambiental en Chile, porque se busca acelerar todas las inversiones, los permisos, acortar plazos, o sea, hay un montón de medidas que tienen distintas como implicaciones en ese sentido. También qué puede significar para las comunidades que justamente responden ante estos proyectos, en los procesos de tramitación, el acceso a la justicia también es algo que tiene mucha relevancia, pero que podría haberse comprometido. Entonces hay un montón de cosas que están generando preocupación. Por otro lado, tenemos, no sé, ya hablando como en general, el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, que le costó más de una década a Chile crearlo, se ha retrasado su entrada en operación, digamos, efectiva. Hay un montón de cosas pasando en ese sentido y que tienen implicaciones para nuestra naturaleza. Y además también algo que también merece ser mencionado, que hace un tiempo, bueno, hace algunos días, el Colegio Médico
pidió a la ministra de Medio Ambiente de Chile, Francisca Toledo, que reingresaran 2 de los 43 decretos que fueron retirados, que eran decretos ambientales que fueron retirados desde Contraloría por el gobierno de José Antonio Kast apenas asumió, y que son decretos, en este caso son 2 puntuales que tienen que ver con la norma de emisión para termoeléctricas, que entre paréntesis nosotros en Climate Tracker publicamos un reportaje de investigación al respecto, así que les invitamos a que lo lean, y la norma de contaminación por material particulado de 2.5, ¿ya? ¿Y por qué? Porque estas normas fueron, estas normas, digamos, fueron retiradas dentro de este grupo de 43 normas ambientales, decretos, y resulta que tienen implicancias directas en la salud de los chilenos, ¿ya? Y que es un tema súper delicado, y yo creo que muchos no le toman el peso a esta cuestión, porque estamos teniendo muchas enfermedades respiratorias, cardiovasculares, entre otras, e incluso asociadas a enfermedades tan terribles como el cáncer, por la contaminación del aire. Y resulta que todavía no se reingresan esos decretos. Entonces, francamente, yo no sé aquí qué es lo que pasa de que no existe este interés por resguardar o por proteger en lo posible la salud de las y los chilenos. Entonces, el Colegio Médico hizo esta solicitud entendiendo la gravedad y la sensibilidad de este tema para el bienestar de la población. Así que yo, obviamente, se nos quedan muchas cosas afuera, pero poner atención con estas cosas porque hay muchas cosas pasando en materia ambiental en Chile. Y la obsesión de los gobiernos de derecha es increíble, la obsesión que tienen por la reconstrucción, ¿no? Ellos, de verdad, todo es reconstrucción. Aquí en Colombia también está, no, hay que reconstruir la economía. A ver, la economía tiene, ahí están los números de la economía. ¿Qué es lo que hay que reconstruir, hermano? Son como pequeños Mario Bros todo el tiempo, como con sus cascos. Bueno, Mario Bros era como plomero, pero bueno, básicamente Sí, bueno. esa obsesión es realmente fascinante. Fran. Sí, antes de dar mi datito, algo más sobre Chile, que ahí este gobierno te dice que va a lograr que la economía vuelva a crecer, y su medida estrella para hacerlo es bajarle los impuestos a los más ricos, bajarle el impuesto a las empresas. Algo que ha pasado nunca. En ningún lugar del mundo donde se le bajan los impuestos a las empresas, eso genera crecimiento económico. Eso está estudiadísimo, está bastante comprobado que básicamente la gente, los empresarios, cuando tienen más plata en su bolsillo, no es que reinviertan eso en más empleo, cosas así. Pero bueno, yo quería dar otro datito ahí A para ir propósito, cerrando ¿viste que en Reino Unido hubo 100 millonarios que le pidieron al gobierno que por favor les suba los impuestos? Eso Sí. y bueno, y nuestros gobiernos diciendo a los ricos hay que bajar los Hay que impuestos. apapacharlos, Hay que cuidarlos. Hay que cuidarlos porque ellos nos están haciendo el enorme favor de darle trabajo a los que no tienen el capital. Así que bueno, ¿cuál es tu cierre, Fran? Pero sí, quería mencionar también algo que pasó bastante desapercibido para mí, y es que esto pasó hace un tiempo. El 29 de junio, el Banco Mundial eliminó una meta de que tenían de que el 45% de todo lo que prestaban a países en desarrollo fuera financiamiento climático. ¿Por qué es importante esto? Porque el Banco Mundial no es un banco cualquiera, es el mayor financista climático de todo el mundo. Solo el año pasado ellos entregaron casi 40.000 millones de dólares en financiamiento climático, la mayoría a través de préstamos, lo que también genera un montón de problemas porque es un endeudamiento básicamente, pero sigue siendo como un financiamiento que es necesario, sobre todo para los países en desarrollo. ¿Por qué hicieron esto? Para sorpresa de absolutamente nadie, el gobierno de Trump presionó para que se eliminara esta meta. Estuvieron bastante solos, la mayoría de los países querían que siguiera. Ahí hubo una carta escrita por países en desarrollo, estaban casi todos los latinoamericanos pidiendo que no sea el caso, pero finalmente esto se elimina
para ser como bien claro, no es que se elimine el presupuesto, se elimina la meta, entonces ya no va a haber como un reporte como constante del financiamiento climático que hace el Banco Mundial. Y esto ocurre justo cuando más se necesita, sobre todo con todo lo que hablábamos antes del Niño Fuerte, las necesidades de adaptación en América Latina. Ahora tenemos que el mayor financista como de financiamiento climático no va a estar como ahí haciendo ese seguimiento que estaba haciendo antes. Ahí está entonces en medio de un contexto de fenómeno del niño que a muchos países va a poner sobre las cuerdas y que además va a poner a prueba la forma en que los gobiernos que están asumiendo se pueden preparar para un fenómeno del niño que está agravado por algo en lo que ellos no creen, o muchos de ellos no creen, que es el cambio climático, y que los va a poner a prueba en el sentido de que cómo van a gestionar esto y cuánto dinero va a costar todas las medidas que se van a tomar en medio de el fenómeno del niño, que va a traer todas las consecuencias que ya hablamos. Les recordamos a ustedes que el próximo mes tenemos otro programa de estos mismos, hablando de otro tema, que ustedes nos pueden comentar dejándonos ahí lo que ustedes piensan sobre lo que hablamos. Y si nos quieren proponer temas también para tratar en este programa, lo pueden hacer. Así que muchas gracias, Fran, muchas gracias, Pau. Y cerramos, si les parece, con musiquita de BTS. Hasta luego. Hasta luego y gracias por todo y nos vemos en el próximo capítulo. Chao. Nos vemos.